Bueno, muy bien. Entonces, como les dije recién, vamos a comenzar con la práctica 4, ¿sí? En la práctica 4 comenzamos a trabajar con números reales. Son varios los temas que hay que desarrollar acá. Después se trabaja la parte de módulo o valor absoluto, que hoy vamos a verlos. Vamos a ver eso. Después se trabaja sobre potencias y raíces. Por último, sobre logaritmos, ¿sí? Ya la práctica 4 es algo extenso, ¿sí? Hay mucha ejercitación. No pierdan el hilo de la materia, no se atrasen, porque después cuesta estar al día, ¿sí? Bien, pero comencemos más tranqui respecto de números reales, ¿sí? Ya después vendrá la parte de intervalos, resolver ecuaciones e inecuaciones con módulo, potencias y raíces, logaritmos, ¿sí? Eso vendrá después. Bien, pero esta primera parte de la práctica 4, que corresponde a números reales, nosotros desde acá hasta que finalizan la cursada vamos a estar trabajando en el conjunto de los números reales. Nosotros empezamos trabajando con el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, después lo extendimos al conjunto de los números racionales y ahora vamos a estar trabajando siempre en el conjunto de los números reales, salvo que en el enunciado del ejercicio nos digan que hay que trabajar en cierto conjunto numérico, si no, siempre vamos a estar trabajando en el conjunto de los números reales. Bien, entonces lo que podemos generar, ¿sí?, es un diagrama muy sencillo. Vamos primero a repasar un poquitito. El conjunto de los números reales, por supuesto que es un conjunto infinito, pero con la particularidad de que tiene un número natural, el conjunto de los números naturales, que es el número 1, ¿sí? Y sin embargo, después generamos a partir de este conjunto, el conjunto Z, el conjunto de los números enteros, ¿sí?, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, le agregamos al conjunto de los números naturales el elemento neutro en la suma, el 0, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a la izquierda del 0, vamos a ir anotando todos los números opuestos a los números naturales. El opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de 3 es menos 3, ¿sí? Bien. Y también trabajamos con el conjunto Q, con el conjunto de los números racionales, específicamente describiendo al principio a través de fracciones, ¿sí? Donde el numerito A, que es el numerador, tiene que ser un número entero. B también, el denominador, tiene que ser un número entero con la particularidad de que sea distinto de 0 porque no puedo hacer 6 dividido 0. ¿Está bien? No está definido. Bien. Ahora, sin embargo, vamos a trabajar en R. Vamos a trabajar en el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros hacemos un diagrama muy sencillo, puedo decir que acá tenemos el conjunto de los naturales, que está contenido en el conjunto de los números enteros, que a su vez está contenido en el conjunto Q de los números reales, y a su vez el conjunto Q está contenido en el conjunto de los números reales, ¿sí? Acá es como que trabajamos con el conjunto numérico más abarcativo que nosotros vemos en la materia, ¿sí? No es que no existen más tipos de números que los reales, hay muchos más, ¿sí? Bien. Entonces, en el fondo, no es que si empezamos a trabajar con números reales la cuestión se complica, no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que dentro del conjunto de los números reales vamos a
estar trabajando, por ejemplo, en el conjunto de los naturales, en el conjunto de los enteros, en el conjunto de los... Uy, esto me quedó medio feo. En el conjunto de los racionales, ¿sí? Bien. Pero sí van a aparecer ciertos numeritos que se llaman, ya desde el ejercicio 2, por ejemplo, ya en el ejercicio 1, que es el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el conjunto de los números racionales, que son todos los que podemos expresar a través de una fracción, y ya sabemos que a una fracción le podemos encontrar su desarrollo decimal. El tema es que no siempre puedo encontrar un desarrollo decimal, ¿sí? De un número racional o de un número entero. Un número entero también está acá adentro, o de un número natural también está acá adentro, ¿sí? El tema es que no siempre puedo, a través de un desarrollo decimal, por ejemplo, encontrar su correspondiente fracción, ¿sí? Nosotros lo que vimos fue lo siguiente: si a mí me das una fracción, yo siempre voy a poder encontrar su desarrollo decimal. ¿Por qué? Y porque tomo el número entero A, lo divido por el número entero B, y voy a obtener el desarrollo decimal, ¿sí? Ahora, no todo número decimal va a corresponder a una fracción, ¿sí? Si ese desarrollo decimal es periódico, ya sea con periodo cero o con periodo distinto de cero, por supuesto, lo voy a poder escribir como una fracción. Eso ya lo dijimos. El tema es que a veces hay numeritos que son desarrollos decimales no periódicos, ¿sí? Y esos numeritos, que serían desarrollos decimales no periódicos, no se van a poder jamás escribir como una fracción, ¿sí? Como un A dividido B, ¿sí? No se pueden. Entonces, ese conjunto en particular se llama conjunto de números irracionales, ¿sí? El conjunto de los números irracionales lo vamos a simbolizar con una I así. Y si yo hago la unión entre el conjunto Q de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, voy a tener a todos los números reales, ¿sí? Es decir, si me das un número real, o está en este conjunto o está en este conjunto, ¿sí? O lo podés escribir como una fracción a través de cierto desarrollo decimal periódico, con periodo cero distinto de cero, o no podés hacer eso, pero sigue siendo un número racional, un número real, específicamente un irracional, ¿sí? Este es el conjunto de los irracionales. A ningún número irracional, cualquier cosa, nales. Bien, a ningún número irracional lo puedo escribir como una fracción, ¿sí? Sí corresponde a un desarrollo decimal, pero ese desarrollo decimal no es periódico, ¿sí? Recuerden que a partir de una fracción podemos encontrar el desarrollo decimal, ¿sí? De cualquier fracción que nos presenten, pero ese desarrollo decimal va a ser periódico. Y en muchos casos el periodo va a ser cero, y en otros casos el periodo va a ser distinto de cero, ¿sí? Bien, pero va a ser una fracción, un número racional. Lo puedo escribir como una razón entre dos números enteros. Sin embargo, hay ciertos numeritos, que son los irracionales, que corresponden a desarrollos decimales no periódicos, y jamás los voy a poder escribir como una fracción, ¿sí? Hay infinitos, de la misma manera que hay infinitos números racionales, hay infinitos números irracionales. Pero vamos a trabajar con los irracionales más utilizados, ¿sí? Sobre todo en la materia. ¿Sí? Si bien son infinitos, vamos a trabajar con algunos que son los más utilizados. Bien, por ejemplo, ¿sí?
ejemplos de números irracionales, ¿sí? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un número racional, por supuesto que tiene un desarrollo decimal, ahora vamos a anotar los primeros dígitos, pero no puedo escribir jamás a raíz cuadrada de 2 como una fracción, ¿sí? Formada por números enteros, por un numerador entero y un denominador entero distinto de 0, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con números irracionales, los vamos a dejar escritos así, ¿está bien? ¿Por qué? Porque por más que podamos usar una calculadora, la calculadora me da una aproximación. ¿Por qué? Porque la calculadora me dará 8, 9, 10 dígitos, ¿sí? 10 cifras decimales, o quizás más, no sé, depende del tamaño de la pantalla, pero no me va a dar el número exacto, ¿está bien? Y raíz cuadrada de 2 es exactamente igual a raíz cuadrada de 2. No va a ser igual a 1,414213, ¿sí? No va a ser igual, va a ser algo aproximado, ¿sí? Si tomamos la calculadora y anotamos raíz cuadrada de 2 igual, me va a dar 1,414213 y anotamos 3 más, 5, 6, 2, ¿sí? A mí mi calculadora me muestra hasta este numerito 2. Fíjese que me muestra 2, 4, 6, 8, 9 dígitos decimales, 9 cifras decimales. Pero no significa que esto es igual a esto. La máquina te da un valor aproximado, ¿sí? ¿Se puede aproximar con muchos más dígitos? Sí, por supuesto, pero jamás, de esta manera, jamás lo voy a poder escribir igual que raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2, ¿sí? Y como es un número irracional, nos vamos a acostumbrar a dejarlo escrito así, ¿está bien? No lo vamos a aproximar, salvo algún caso determinado, quizás en los primeros ejercicios sí podríamos estar pensando en alguna aproximación para dar una respuesta, pero después en general no. Cuando trabajemos para resolver, por ejemplo, ecuaciones, o para resolver algunas inecuaciones, y aparecen números irracionales, los vamos a dejar escritos de esa manera, ¿sí? Raíz cuadrada de 3 también es un número irracional. A raíz cuadrada de 3 jamás lo voy a poder escribir como una fracción. Raíz cuadrada de 5, ¿sí? Otro número irracional. Raíz cúbica de 4, por ejemplo, también es un número irracional, ¿sí? Bien, pero los más comunes son estos de acá, donde vamos a trabajar con un índice 2 en la raíz, ¿sí? Vamos a trabajar con raíces cuadradas. Pero también hay números irracionales cuyo índice de la raíz es 3, ¿sí? Bien, pero esos son los más clásicos. Otro súper famoso número irracional es el famoso número pi, ¿sí? Que uno puede decir, sí, es igual a 3,14. No, mentira, no es igual a 3,14. Es aproximadamente igual a 3,14, pero no es igual a 3,14. ¿Sí? Pi es igual a pi, punto. Es un número irracional, bueno, lo podría aproximar con cierta cantidad de cifras decimales porque me salvaría el ejercicio o el razonamiento, perfecto. Pero nunca voy a poder escribir a pi a través de un desarrollo decimal perfecto o exacto o a través de una fracción, ¿sí? Bien. Ok. Teniendo en cuenta esto, ya por ejemplo, el ejercicio 1 y 2 lo podríamos estar ya resolviendo, ¿sí? Obvio que vamos a seguir trabajando con números racionales, con periodo 0, con periodo distinto de 0, pero al mismo tiempo van a aparecer números irracionales, ¿sí? Entonces, en alguna situación, a ese número irracional
me va a convenir dejarlo así como está, y en otras situaciones quizás aproximarlo con cierta cantidad de cifras decimales como para continuar con el razonamiento y dar la respuesta al problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 de la práctica 4 me dice representar sobre la recta de manera esquemática los siguientes números reales. ¿Sí? Y me dan una lista enorme de numeritos, 0, 1, 1 medio, menos 1 medio, menos 1, 3 medios, menos 3 medios, 2 menos 2, 3 menos 3, raíz cuadrada de 2, y el número irracional pi. ¿Sí? Me dan esa lista de números y me dice que los represente sobre una recta numérica de manera esquemática. Está diciendo, mira, hace una escala determinada y respeta esa escala. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, acá quizás ya podemos ubicar a todos esos números. Vamos a comenzar en esta recta numérica ubicando el 0, por ejemplo, por acá. ¿Sí? El 0 lo ubicamos de manera arbitraria. Al número 1 que tenemos ahí también lo tengo que ubicar de manera arbitraria, pero no lo pongamos tan cerquita del 0. ¿Sí? Si bien hay libertad de ubicar el 1 a la derecha del 0, por supuesto, porque es positivo, pero en cualquier lado, no lo ubiquemos cerquita del 0 porque después tengo que ubicar un medio que es 0,5, ¿sí? Va a quedar todo muy comprimido. Pero digamos, por ejemplo, que 1 está por acá. Listo, el 0 y el 1 ya los ubiqué. Un medio es lo que yo dije recién. Un medio es 1 dividido 2, que corresponde al desarrollo decimal 0,5. ¿Es un número periódico? Sí, con periodo 0. ¿Sí? Bueno, 0,5 acá, un medio. Después tendría que ubicar menos un medio y menos 1. Vamos a ubicar menos 1 primero. Y es muy sencillo. Esta misma distancia que me indica cuánto hay en espacio, ¿no? Entre el 0 y el 1, esta misma distancia, esta misma longitud, la tendría que trasladar desde el 0 hacia la izquierda, porque ya sabemos que desde el 0 hacia la izquierda ubicamos todos los números negativos. Así que vamos a ubicar acá el menos 1, bueno, y menos un medio que dejé de lado sería menos 0,5, que lo estaríamos ubicando por acá. Perfecto, hasta ahí ya estamos. Fíjese que después tenemos que ubicar 3 medios y menos 3 medios. Pero los 3 medios es 1,5. ¿Sí? Y si yo ya sé que en esta distancia tengo un entero, desde el 1 traslado esta misma distancia y voy a tener el número 2, que ya lo tengo por ahí. ¿Pero por qué hago esto? Porque yo sé que a mitad de camino, entre el 1 y el 2, justito a mitad de camino teníamos el punto medio, ¿no? O media aritmética o promedio, ¿sí? Entre el 1 y el 2, acá, tengo el 1,5 como punto medio. Bueno, pero voy a escribir 3 medios. Traslado esta misma distancia para ubicar el número menos 2, y yo sé que entre menos 1 y menos 2, a mitad de camino, tengo el menos 1,5, o sea, el menos 3 medios. ¿Sí? Y así voy ubicando todos. Me faltaría ubicar el 3 por acá. El menos 3 por acá. Bien. Ok, están todos, pero
¿Qué tipo de números faltan? Este número que dijimos que es irracional y este número que también dijimos que es irracional. Y lo que vamos a hacer como para ubicarlo de manera esquemática a través de esta escala que hicimos en esta recta numérica, sí los vamos a aproximar, ¿sí? Dijimos, vamos a recordarlo, que aproximadamente raíz cuadrada de 2 aproximadamente es igual a 1,4142, ¿sí? O 1,41, por ejemplo. Ya eso me serviría como para ubicarlo acá, en esta recta numérica, de manera esquemática. Fíjense, acá tenemos el 1, acá tenemos el 1,5, pero raíz cuadrada de 2 es 1,4 y algo más, es 1,414. Entonces el 1,4 tendría que estar por acá, cerquita de 3 medios, ¿sí? Esto obvio que lo tenemos que hacer a ojo, pero la idea es que, bueno, el resto de los números enteros estén bien ubicados de manera exacta y, bueno, que todos los ubiquemos de manera aproximada, ¿sí? Y dijimos que pi es aproximadamente igual a 3,14, y no es que después del 4 no hay más cifras decimales, hay infinitas cifras decimales y no va a haber un comportamiento periódico. Pero quizás ya aproximándolo como 3,14 ya me sirve para este ejercicio. Si acá tengo 3, 3,14 va a estar cerquita de 3. Y acá anoto pi, ¿sí? Lo mismo haría si me piden menos raíz cuadrada de 2 o menos pi, ¿sí? ¿Se fue entendiendo? Es sencillo, trabajamos con la recta numérica y vamos ubicando, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, súper simple, ¿sí? Utilizamos la recta real, la recta numérica con los números reales y vamos ubicando todos los numeritos que nos dan, ¿sí? Ya sabemos dónde están ubicados los números positivos, los números negativos, y acá empezamos a trabajar ya con este conjuntito de los números reales, de los números irracionales, ¿sí? Que ya nos completa el conjunto de los reales. Bien. Después, por ejemplo, en el ejercicio 2, tenemos que ordenar de menor a mayor cierta lista de números, ¿sí? Esto también, vamos a pensar. En el 2 tenemos 1,4 anotar, tiene que ser 1,4. Voy a anotar por acá abajo 1,41. Después 1,4. 14 periódico. 1,42 periódico. Y raíz cuadrada de 2. Bien. Fíjense. Este es un número, es un desarrollo decimal periódico con periodo 0, ¿sí? Es decir, luego de este primer 4 y de este único 4, ¿sí? Vienen infinitos ceros. Perfecto. Ahora, este número sigue siendo un desarrollo decimal periódico, pero con periodo igual a 0, porque luego de este único 1 hay infinitos ceros. Pero ya en estos dos numeritos, la parte periódica es no nula, es distinta de 0, ¿sí? Fíjense acá. Este tercer numerito lo puedo reescribir así. 1,4, y lo que se va a repetir indefinidamente es 14. 14, 14, 14, 14, y se sigue. Y acá ya saben que lo que se va a repetir indefinidamente es 42. 1,42, 42, 42, 42, etc. Y sin embargo, acá no voy a poner el signo igual porque ya saben que tendríamos que dar una expresión aproximada. ¿Bien? Entonces voy a decir que raíz cuadrada de 2 es aproximadamente igual a 1,41, 42,
13, me parece que dijimos 5, 6, 2. Pero ya con eso, con los primeros 4 o 5 dígitos decimales, ya está. Cifras decimales, ya estamos. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque como me piden ordenarlos, ¿sí? Por más que sea de menor a mayor, como dice el enunciado, o al revés, de mayor a menor, me conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque los vamos a ir comparando, ¿sí? Fíjense, los 5 números que tengo acá, los 5 tienen la misma parte entera, ¿sí? Y si hay dos números que tienen la misma parte entera, y comparo, y observo solo la parte entera, ahí a simple vista yo no sé cuál es mayor o menor, porque la parte entera es igual. Entonces, como justo acá, a propósito lo hacen, de que estos 5 numeritos tengan la misma parte entera, y uno no puede decidir cuál es el más chiquitito para empezar a escribir la respuesta, nos vamos a correr hacia la derecha, ¿sí? Y voy a comparar la primera cifra decimal de cada uno de estos números. Pero coinciden también. Es decir, coincide la parte entera, que son todos iguales a 1, no puedo determinar cuál es mayor o menor, entonces me muevo un lugar hacia la derecha y voy comparando la primera cifra decimal de cada número. Son todas iguales, entonces como son todas iguales, por ahora tampoco puedo decir cuál es el más chiquitito, o cuál está ahí a mitad de camino, o cuál es el mayor. Entonces hago lo mismo corriéndome un lugar más hacia la derecha y voy a ir comparando. Acá tenemos un 0, acá tenemos un 1, ahí ya cambiaron, ¿sí? Voy a poder decir, por lo menos entre estos dos, cuál es el más chiquitito. 1,4, ¿por qué? Porque acá tenemos como segunda cifra decimal un 0, y acá tenemos un 1 como segunda cifra decimal, ¿sí? 1 es más grande que 0, por lo tanto este número es mayor que este, o este es menor que este. Bueno, pero vamos a comparar el resto. Acá aparece un 1, acá aparece un 2, que no había aparecido antes, y acá aparece un 1, ¿sí? Entonces, a donde aparece 2 lo voy a descartar, porque yo quiero escribir de menor, ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces me voy a quedar con los números que tienen como segunda cifra decimal el 1, porque sé que se repite acá, acá y acá, ¿sí? Como para ordenarlos, pero previamente escribo el más chiquitito de todos, que ya sabemos cuál es, este de acá, ¿sí? 1,4. Entonces ya como respuesta escribo 1,4. ¿Sí? Ponemos punto y coma, listo. Este numerito ya lo usamos. Perfecto. Y ahora vamos a comparar este número, este de acá y este de acá. ¿Por qué? Porque tienen la misma cifra decimal en su segundo lugar, por supuesto, que es 1, 1 y 1. ¿Sí? Bien, entonces ahí, a simple vista, entre este y este, no sé todavía cuál es el más chiquitito. ¿Por qué? Porque la parte entera coinciden, la primera cifra decimal coinciden, la segunda cifra decimal también son iguales. Bueno, me muevo un lugar más hacia la derecha. Acá tengo un 0, acá tengo 4 y acá tengo 4. Entonces, a donde tengo el 0 voy a tener el número más chiquitito entre este y este. Bueno, entonces anoto 1,41. Y ahora tengo que comparar entre este y este. ¿Por qué? Porque este segundo ya lo usé. Bueno, que dijimos que acá tenemos como tercera cifra decimal número 4, y acá como tercera cifra decimal también número 4. Como son iguales, no puedo decir hasta ahora cuál es menor entre este y este. Entonces me muevo un lugar más hacia la derecha. Acá tenemos un 1. Y acá, sin embargo, tenemos un 2. Y ahí ya hay diferencia, ¿sí? Y como 1 es menor que 2, este número va a ser menor que este de acá. Entonces primero anoto 1,414 periódico. Y bueno, y después sí va a venir este numerito,
sigo acá. Entonces ya usamos estos dos. ¿Sí? Ah, no dije nada. Este. ¿Sí? Y este lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque acá vimos que como segunda cifra decimal teníamos un 2, ¿sí? Que era, entre todas las segundas cifras decimales, la mayor, la más grande. Acá tenemos un 1 como segunda cifra decimal. Pero acá tengo un 2, acá tengo un 1 y un 0. Entonces, como yo ya sabía que era la mayor entre las segundas cifras decimales, la dejé para lo último y fui comparando el resto, ¿sí? Entonces anotamos así. Y por último, este numerito, lo anoto acá abajo, 1,42 con periodo 42, que es el número más grande entre estos 5. ¿Sí? Acá no tengo... Profe, Sí, le puedo hacer una pregunta que yo me sí, perdí en la parte de arriba. ¿Por sí. qué a 1,4 le agregó varios ceros y al segundo también? Eso me perdí. Como para darme cuenta de que son efectivamente números periódicos. ¿Sí? Esperen un segundo que voy a enchufar la compu que no tiene batería. Ahí está. Son efectivamente números, son desarrollos decimales periódicos. ¿Por qué hice eso? Porque convenía. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿por qué te conviene hacer eso? Porque yo quiero ir comparando primero la parte entera, pero como la parte entera ya sé que son todos iguales a 1, no me dice nada eso. Entonces tengo que ir comparando cifra decimal por cifra decimal, que corresponden en el mismo lugar, por supuesto. No voy a estar comparando este número 4 con este 1 de acá, porque este número 4 es el primer dígito decimal y este número 1 es el cuarto dígito decimal de este 1. No puedo hacer esa comparación. Entonces, yo agrego varios ceros, ¿sí? Porque ya sé que vamos a tener que trabajar viendo hasta el cuarto dígito en la parte decimal, ¿sí? Entonces agrego muchos ceros, ¿sí? Bueno, podría haber agregado menos ceros, pero es lo mismo. ¿Está bien? Porque ese número 1,4 ya saben que lo pueden escribir como 1,4 con periodo 0. Y ese 1,4 con periodo 0 yo lo escribí directamente así. ¿Sí? Entonces agrego muchos ceros y voy comparando. Primero la parte entera, son todos iguales, no puedo decir cuál es mayor o menor, y me voy corriendo hacia la derecha de a una unidad, de a un numerito, de a un dígito. En cuanto encuentro el más chiquitito, ya voy formando la respuesta. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Ok. Cualquier cosita me dicen, ¿sí? Quizás uno da por sobreentendido algunas cosas y tendríamos que hacer hincapié en esas cuestiones, pero es muy sencillo, ¿sí? Esto de ir ordenando estos números, estos desarrollos decimales periódicos, como estos primeros 4 numeritos, y este que corresponde a un desarrollo decimal no periódico, por eso es un número irracional, ¿sí? Ya sabemos que raíz cuadrada de 2 es un número irracional, ¿sí? Entonces acá, por supuesto que no pongo el signo igual, pongo un aproximado y anoto todos los primeros dígitos que me da una calculadora, por ejemplo. Ya con eso me va a servir, ¿sí? Porque vamos a usar, no sé, hasta el cuarto y no mucho más, ¿está bien? Así que ya con eso, con esa cantidad de dígitos, ya podemos comparar todo y listo, ¿sí? Bueno, y esta es la respuesta. De menor a mayor. El menor y el mayor, ¿sí? Bueno. ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Sí, bueno. Ok, ya están ordenados los números. Si el enunciado cambiaba y me pedía ordenarlos de mayor a menor, este desarrollo no cambiaba. O sea, lo que yo voy pensando es lo mismo, ¿sí? Pero tendría que dar la respuesta al revés. Porque me estarían pidiendo ordenarlos de mayor a menor.
Muy bien. Ahora, por ejemplo, este ejercicio 3 es interesante como para pensar. Me dice que tenemos un número real A pero ese número real A tiene una particularidad. Fíjense cómo anotan la particularidad del numerito A. Me dice que A es menor que 1, pero al mismo tiempo me están diciendo que A es mayor que 0. Es decir, si a mí me dan esto, yo lo puedo interpretar a través de la recta numérica. Sí, porque voy a situar, por ejemplo, el 0 acá y el 1 por acá, y el numerito A tiene que estar entre 0, vamos a anotarlo así, tiene que estar acá entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, A sí o sí empieza con 0, algo, ¿está bien? O sea, la parte entera de ese numerito A que desconocemos, la parte entera ya podemos asegurar que es 0, ¿sí? Porque el numerito A está entre 0 y 1, entonces tiene que ser 0, algo, ¿sí? 0, algo, ¿está bien? No llega a 1, pero tampoco es 0. Ok, me dice, mira, vos tomás un número real cualquiera, pero con esta condición, que sea menor que 1, pero al mismo tiempo mayor que 0, porque esta escritura la podemos pensar, por un lado, así, y por otro lado, así. Entonces, ¿qué pasa si yo en la recta numérica, vamos a llegar a lo mismo que hicimos acá, pero qué pasa si en una recta numérica yo grafico esas dos condiciones por separado? Y vamos a llegar a eso mismo que yo hice recién en forma directa. ¿Por qué? Vamos a dibujar esto, que A es un número menor que 1. ¿Sí? Vamos a ubicar el 0 por acá, el 1 por acá, y voy a dibujar, no sé, en rojo, por ejemplo, lo que esto representa, lo que esta escritura representa. A es menor que 1, ¿sí? Acá vamos a usar a propósito un paréntesis, o podemos usar un circulito sin pintar, es exactamente lo mismo. Y me voy a mover hacia la derecha, ¿por qué? Porque yo quiero todos los numeritos A que sean menores que 1. Para allá, indefinidamente. Y voy a dibujar con azul esta segunda característica. Acá yo lo voy a leer de izquierda a derecha, pero después lo vamos a leer de derecha a izquierda, ¿sí? A la condición. 0 es menor que A. 0 es menor que A es lo mismo o es equivalente a decir que A es mayor que 0. 0 es menor que A es equivalente a decir que A es mayor que 0. Entonces ahora voy a ubicar acá, a la altura del 0, con un paréntesis hacia la derecha, voy a ubicar todos los números A mayores que 0. Recuerden que A es un número real. Me muevo todo para allá. Y fíjense que toda esta escritura significa que tenemos que obedecer a esta condición y a esta de acá. ¿Sí? Y lo que tengo que observar es en qué pedacito de esa recta real, en qué pedacito de esa recta real, los dos intervalos se superponen. Y se superponen en este pedacito de acá. Nada más. Y este pedacito de acá, con los dos paréntesis, por supuesto, es lo que yo dibujé acá en forma directa, ¿sí? Pero bueno, también lo podemos pensar de esa manera. Acá, si bien A está entre 0 y 1, y puedo decir, bueno, hay una sola condición que A está entre 0 y 1, sí, pero esa única condición la puedo desdoblar en dos condiciones. Y voy a decir, mira, por un lado, A puede ser cualquier número menor que 1, pero ojo, al mismo tiempo te doy otra condición que se tiene que cumplir, por supuesto, y es que el numerito A es mayor que 0. Entonces, se tienen que cumplir las dos condiciones. Menor que 1, pero al mismo tiempo mayor que 0.
Bueno, ¿dónde se cumple? En este pedacito, y esto es lo que yo dibujé acá. ¿Está bien? Entonces, ahora que ya sabemos dónde vive A, o en qué pedacito de la recta real está A, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Ordenar de menor a mayor ciertos números. Y los voy a anotar. A, 2A. Vamos a anotar, sí, así. 2A, 3A, A al cuadrado, A al cubo. ¿Qué más? Anoto por acá abajo. Menos A y menos 2A. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numeritos, ¿sí? Expresados a través de la letra A, porque si bien A es un número real entre 0 y 1, yo lo desconozco, no sé qué número es. Lo único que sé de A es que empieza en un 0, algo. 0, algo es seguro. Ahora me dicen, mirá, yo lo único que te digo es que A es un número real y está entre 0 y 1, y ordename esos 7 números de menor a mayor. ¿Sí? Digo, bueno, y no sé cuál es mayor, cuál es menor. Bien, serán estos que tienen el signo menos delante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es un truquito como para poder dar la respuesta. ¿Sí? Y el truquito es el siguiente. Al numerito A, que es desconocido, lo vamos a fijar. Es decir, vamos a elegir un número que esté entre 0 y 1. Y ese va a ser nuestro A. Y este ejemplo numérico, si bien uno no lo tiene que dejar escrito en un examen, porque la respuesta es ordenar estos 7 números de menor a mayor, pero este ejemplo numérico nos va a destrabar esa respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir un número A que está entre 0 y 1. ¿Está bien? Por ejemplo, bien sencillo, el punto medio. ¿Sí? Si yo elijo que A es el número que está a mitad de camino entre 0 y 1, ¿sí? ¿A quién sería? Y un medio, ¿sí? O 0,5, es lo mismo. ¿Sí? ¿0,5 es un número real? Sí, y está entre 0 y 1. ¿O un medio es un número real? Sí, y está entre 0 y 1. Entonces, con este ejemplo numérico, vamos a ver a qué número llegamos en cada una de estas expresiones, y a esos numeritos los vamos a ir ordenando de menor a mayor, y después doy la respuesta, por supuesto, con estos símbolos, no con, con el número que yo elegí. ¿Sí? Entonces, A es 0,5 o un medio, ¿sí? El doble de A es tomar el número 2 y multiplicarlo por un medio, pero 2 por un medio es un entero, o 2 por 0,5 es un entero. Entonces 2A sería el número 1. Si A es un medio, el doble de A es un entero, ¿sí? El triple de A sería el triple de este número. 3 por un medio, 3 medios, ¿sí? O 1,5. 3 medios. O 1,5, ¿sí? Ahora tomo el numerito A y lo voy a elevar al cuadrado. Un medio al cuadrado es un medio por un medio, que ya sabemos que es un cuarto, ¿sí? Un medio al cubo, un octavo. El opuesto del numerito A, menos A, bueno, menos un medio. El opuesto del doble de A. El doble de A es 1. 2 por A es 1. Y el opuesto de 1, menos 1. Ahí está. Ahora, no dimos la respuesta, por supuesto. Lo único que hicimos fue, a través de esta elección numérica, arbitraria, por supuesto, pero que cumplen con esa condición, ir generando esas expresiones, ¿sí? Recién ahora vamos a ir pensando en la respuesta. De menor a mayor. Entre estos 7 numeritos necesito escribir el más chiquitito, ¿sí? ¿Cuál es el más chico de esos 7 números?
El Menos 2A. 1/2. ¿Cuál? El Yo 2, dije el 2A. menos 2A. Muy bien, es el más chiquitito, porque menos 1 es el más chico de todos. Listo, ese ya lo usamos. Vamos a tacharlo. Ya está. Listo. ¿Cuál le sigue? ¿De menor a mayor? Ese menos 1 ya quedó afuera. ¿Y ahora cuál le sigue? Menos A. Menos A, muy bien. ¿Sí? Porque es el otro negativo y bueno. Y fíjense que ya no hay más números negativos. Bueno, ahora esos 5 numeritos que están ahí, los tenemos que seguir ordenando, por supuesto, de menor a mayor. ¿Cuál es el más chiquitito de esos números? A al cubo. Muy bien. 1/8 que corresponde a al cubo. Listo. Este ya lo usamos. Después, ¿cuál viene? De menor a mayor, entre los que quedan. ¿Cuál es el más chiquitito? A al cuadrado. A, Bien. Entonces esto vuela. Ok. El más chiquitito de esos tres es 1/2. Bien. Este ya lo usé. El más chiquitito de esos dos, 1, ¿sí? Porque esto es 3/2, que es 1,5. Me quedo con 2A. Y por último, el triple de A. ¿Sí? Ahí están ordenados estos 7 numeritos de menor a mayor con la condición, con la particularidad de que el número A está entre 0 y 1. ¿Sí? Fíjense que parece raro tener una potencia de A con exponente 3 que sea más chiquitito que una potencia de A pero con un exponente más chico. ¿Está bien? ¿Sí? Quizás uno piensa, bueno, si el exponente es más chico y las potencias son más chicas. Y no, no pasa siempre eso. ¿Sí? Este numerito es más grande que este, y este exponente es más chico que este. Entonces, hay que tener cuidado dónde está situado ese numerito real A. ¿Sí? Si está entre 0 y 1, hay que tener cuidado con el orden en el cual voy anotando esas potencias de A. ¿Sí? A potencias con exponentes mayores, bueno, los numeritos van a ser cada vez menores. ¿Por qué pasa eso? Porque el número A está entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, entonces elegimos de manera arbitraria un numerito A que cumpla con esa condición, encontramos los 7 numeritos y los fuimos ordenando. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo el desarrollo? sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok. Ah, bueno, después decía sugerencia, hagan ejemplos. Bueno, acá está el ejemplo numérico que nos terminó salvando. Muy bien. Okay. Ahora viene otra cuestión nueva. A ver hasta qué ejercicio tenemos de esta parte. Acá tenemos clase el viernes. Tenemos el 4, el 5, 6 y 7. Bueno, ok. Bueno. Listo. Vamos a trabajar hasta... Bueno, si llegamos hasta el ejercicio 6, si no, el 6 y el ejercicio 7 lo vemos el viernes, ¿sí? Ok. Igual, por supuesto, en la semana pueden trabajar todo, ¿sí? De a poco, de esta primera parte de números reales. Ahora, si uno quiere ir pensando, por ejemplo, el ejercicio 4, ya hay un concepto nuevo, ¿sí? Si no se lo acuerdan, no importa, pero el concepto nuevo es el concepto de valor absoluto, la definición de valor absoluto de un número real, ¿sí? Valor absoluto. Por supuesto, de un número real. ¿Sí? Acá trabajamos siempre con números reales. Ahora, muchas veces el valor absoluto de un número real se indica con la palabra módulo de ese número real. ¿Sí?
Si yo tengo, por ejemplo, un número real x, ¿sí? X es un número real, el valor absoluto de x o el módulo de x se simboliza de esta manera. Escribo el numerito real x y lo voy a encerrar entre dos barritas verticales. Esa simbología, eso que escribí recién, lo leo como módulo de x o valor absoluto de x. ¿Sí? Ya la simbología ya la conocemos, es muy sencilla, sabemos que x es un número real, pero básicamente, ¿qué representa esto? ¿Sí? ¿Qué representa saber el valor absoluto de un número real o el módulo de un número real? ¿O qué me indica? ¿Sí? Y es muy sencillo. Imagínense en esta situación que el número x que yo elijo es un número positivo, o sea, es un número mayor que 0, ¿no? Entonces yo voy a situar, por ejemplo, el 0 por acá y el numerito x a la derecha del 0 porque estoy diciendo, mirá, tiene que ser positivo. Perfecto. Entonces tengo esa situación en la recta numérica. Bien, ¿qué me indica el módulo de x o el valor absoluto de x? Súper simple. Es la distancia que hay entre ese número x y el 0. ¿Sí? El módulo de x o el valor absoluto de un número real x me indica la distancia que hay entre ese número en cuestión y el 0. ¿Sí? Si este número x es positivo o mayor que 0, bueno, mirá, el módulo de x es eso de ahí. ¿Por qué? Y es porque me indica la distancia entre x y 0 o entre 0 y x. ¿Sí? Ahora, si yo elijo un x negativo, o sea, menor que 0, por acá sitúo el 0 y de manera arbitraria voy a elegir el x por ahí. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué me indica? Otra vez, el módulo de x. Me indica la distancia que hay entre ese número en cuestión y el 0, o entre el 0 y ese número en cuestión. No importa si ese número real es negativo o menor que 0, no importa. ¿Sí? Siempre voy a poder encontrar o calcular la distancia que hay entre ese número real x que me dan y el número 0. ¿Sí? Ya sea positivo el numerito x o negativo. ¿Está bien? Entonces, esa distancia, ¿sí? La voy a poder expresar o la voy a poder representar con símbolos así, de esta manera. Anoto el número en cuestión, sea positivo o negativo, no importa, y anoto y le pongo las dos barritas verticales ahí encerrando a ese numerito real x. ¿Sí? Ahora, veamos unos ejemplos. Y esto es súper simple de interpretar y de acordarse. ¿Sí? El módulo de un número real x me indica siempre la distancia que hay entre ese número real x y el 0. No importa si el número es positivo o negativo, siempre me va a indicar una distancia. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden decir, mira, quiero que calcules el módulo de 2. ¿Sí? Entonces digo, bueno, sí, me dijeron que es la distancia entre 0 y ese número que anotaron ahí entre esas dos barritas. Bien. O sea, la distancia entre el 0 y el 2. ¿Qué distancia hay entre 0 y 2? 2. ¿Sí? Entonces el módulo de 2 es 2. Tan simple como eso. ¿Sí? El módulo o valor absoluto de 3 medios. ¿Qué va a ser? Y 3 medios. ¿Qué distancia hay entre 0 y 3 medios? Y 3 medios. ¿Sí? Bien, ahora.
yo dije que podíamos tener un número real negativo ahí, ¿sí? Entre las dos barritas del módulo. Sí, no hay ningún problema. Entonces tengo el 0 por acá y tengo el -2 por acá. Y yo quiero calcular esta distancia. No importa que el número sea negativo. ¿Qué distancia hay entre 0 y -2 o entre -2 y 0? Distancia de 2 unidades, ¿sí? Entonces el módulo de -2 es igual a 2. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con -3/2. ¿Sí? Lo dibujo por acá. 0, -3/2. ¿Qué distancia hay entre 0 y -3/2 o entre -3/2 y 0? 3/2. ¿Sí? Siempre hablo de distancia, siempre tengo que indicar la distancia que hay entre ese número real x y el 0. ¿Sí? Bien. Fíjense que siempre, otra vez, como hablo de distancias, acá termino dando números positivos. Después del igual, a la derecha del igual, no puedo anotar números negativos, porque este número, ¿sí? Por ejemplo, 3/2, que es igual al módulo de 3/2, como el módulo o valor absoluto de 3/2 me indica una distancia, yo no puedo decir que esa distancia es negativa. Es, por ejemplo, -3/2, ¿sí? Porque no tiene sentido ese concepto. Entonces, si el número es positivo, el módulo de ese número positivo es el mismo número, como acá y acá. Sin embargo, si el número en cuestión es negativo, como hoy, esos dos ejemplos, el módulo de un número negativo es igual a su opuesto. El opuesto de -2 es 2, y el opuesto de -3/2 es 3/2 positivo, ¿sí? Nunca acá puedo poner un -1, o -2, o -3/2, o lo que sea. Negativo, no, ¿sí? Hay un solo caso en particular donde no me da positivo, pero tampoco me da negativo, que es cuando tengo el módulo de 0. Profe, una pregunta. Sí, Y si tenemos que averiguar menos de raíz de 2, ¿qué se pone? ¿Raíz de 2 o se pone el número decimal? sí, no. Vamos acá. El módulo de menos raíz cuadrada de 2. Entonces tengo que pensar automáticamente qué distancia hay entre 0 y menos raíz cuadrada de 2, y es raíz cuadrada de 2. Y listo. ¿Sí? Lo dejo escrito así. ¿Está bien? Recuerden, si el número en cuestión es positivo, el módulo de ese número positivo es el mismo número. Sin embargo, como en estos dos ejemplos, si el número real es negativo, su módulo o su valor absoluto es el opuesto. El opuesto de -2 es 2 positivo, el opuesto de -3/2 es 3/2 positivo. ¿Sí? Y acá el módulo de este número negativo es el opuesto. ¿Sí? Y hay un solo caso donde no me da un número positivo, como en todos estos ejemplos, pero tampoco me da negativo porque nunca puede ser negativo, ¿sí? Que ese caso se lo escribo acá. El módulo o valor absoluto del 0, ¿sí? ¿Qué distancia hay entre este 0 y el 0? 0, porque es el mismo número, yo estoy comparando los mismos números, ¿sí? ¿Qué distancia hay entre el 0 y 0? 0, distancia, ¿sí? Porque es el mismo número. ¿Qué distancia hay entre el 0 y el 0? 0, ¿está bien? Ahora, el resto de los casos, ya sea un número positivo o un número negativo, no importa. Siempre el módulo me da positivo, ¿está bien? Como mínimo el módulo vale 0 en este caso particular. Después el módulo de cualquier otro número real siempre me da positivo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque me indica distancias, ¿sí? Yo no puedo decir que estoy a menos 1,5 metros de la computadora. ¿Está bien? Eso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Estamos con este concepto? Sí, profe, una pregunta. ¿En Sí. esta unidad también vamos a tener 2 actividades obligatorias?
Y con esta práctica 4 sí van a tener varias actividades obligatorias, ¿sí? Y van a tener de números reales, posiblemente de intervalos, que es la otra sección. Sí. Después la otra sección, potencias y raíces, ya tenemos 3. Y otra más de logaritmos, ¿sí? En esta práctica 4 debería haber 4 actividades obligatorias. Sí. Salvo que se decidan juntar, por ejemplo, 2 temas y hacer una sola actividad obligatoria. Habría que ver. Ok, ¿Sí? ok, Quizás profe. Y la otra pregunta que yo le quería hacer, perdón que lo sí, interrumpa, sí, de la guía 4 salta a la 7, ¿está bien o me la dieron mal impresa? sí, no, te lo dieron mal impresa. Pero igual, salvo que haya un problema. No sé si modificaron algo, pero de la 4 me saltó a la 7, yo ya imprimí todo. Bueno, pero ahí en Es la que de práctica las 5 7. a las 6 estaba separado, porque era función lineal y función cuadrática. Exactamente. Sí, porque eso en realidad no lo habían preparado. Cuando prepararon este nuevo material, desde el año pasado, el tema que dijo recién la compañera de función lineal y el tema de función cuadrática lo dejaron como estaba antes. Entonces, por eso, ¿sí? Pero igual hay una práctica que tiene que ser las 5 sobre función lineal y las 6 sobre función cuadrática, y después saltamos a la práctica 7. ¿Sí? Igual tiene que estar en el aula virtual. Bueno, profe, entonces En el la voy aula a virtual, descargar. la práctica de función lineal y de función cuadrática, pero seguro que están. ¿Sí? Son 7 prácticas en total. ¿Está bien? 7 Gracias, prácticas profe. en total de toda la materia, y entre esas, entre esas 7 prácticas tenemos las 10 actividades obligatorias. ¿Sí? Así que acá no sé qué va a decidir el profe responsable de la materia, pero sí, no, a ver, no vamos a tener una sola actividad obligatoria de la práctica 4, porque son muchos temas, ¿sí? Vamos a tener o 2, o 3, o quizás 4 actividades, habría que ver, ¿sí? Ya es algo un poco más extenso todo, y bueno, ¿sí? Así que bueno, pero igual no importa, ¿eh? Por ahora vamos tranqui con esta primera parte, pero ya como, por ejemplo, ya sabemos qué significa el módulo valor absoluto de un número real, sin ningún problema, el ejercicio 4 lo pueden hacer, ¿sí? En 10 segundos. Así que el ejercicio 4 no lo voy a pensar ahora, ya ustedes lo pueden hacer simplemente aplicando lo que vimos recién de módulo o valor absoluto, ¿sí? Ahora, quiero darles una idea para que puedan ir pensando el ejercicio 5, y si nos da el tiempo el ejercicio 6, ¿sí? Bien. Fíjese que ahí cambia un poquitito la cuestión. No importa, eso después la anoto. Para el ejercicio 5. Hallar la distancia entre los siguientes pares de puntos. Y me dan, por ejemplo, 1/4 y 5/4, ¿no? Entonces, claro, yo ahora no estoy trabajando con un solo número, ¿sí? Que esto de manera formal sería igual a. El módulo de x dijimos que es igual al mismo número si x es mayor que 0 o positivo, y es igual al opuesto si x es negativo, ¿sí? Y es igual a 0 si x es 0. Ahora, eso me indicaba, el módulo de x, esta escritura me representaba qué distancia hay entre ese número y el 0, no importa si es positivo o negativo. ¿Está bien? Ahora cambia la cuestión, porque en el ejercicio 5 me dan 2 números. Y me dicen, mira, yo quiero que encuentres la distancia que hay entre esos 2 números. ¿Sí? Bien. Pero también es sencillo de interpretar o de resolver analíticamente, y hasta de interpretarlo en la recta numérica. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo en cuestión no es eso de ahí,
sino que me dan dos números reales, x, y, x es real, y también es real, y a partir de estos números quiero que me digas cuál es la distancia entre esos dos números, ¿sí? Sean los dos positivos, o los dos negativos, o uno positivo y el otro negativo, no me importa, ¿sí? ¿Cómo calculo la distancia entre dos números reales, x e y? Muy simple. Voy a restar los números en cuestión y le voy a aplicar el módulo, ¿sí? Esa escritura, eso que hice recién, me indica la distancia entre el número x y el número y, o entre el número y y el número x, ¿sí? Pero fíjense qué pasa, y yo le voy a decir que es igual y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, porque yo escribí de manera arbitraria, adentro de las dos barritas del módulo, yo escribí x menos y, pero viene una persona y me dice, ¿por qué escribiste esto? ¿Por qué no escribiste y menos x? Y porque quizás viene uno y dice, che, pero si vos lo restás de otra manera, te da distinto. Y sí, no es lo mismo hacer 3 menos 2 que hacer 2 menos 3. ¿Sí? Pero, en esta situación sí es lo mismo. No me importa cómo resto los números, yo los tengo que restar. Y si uno es positivo y otro es negativo, no me importa, vos restalo en el orden que vos quieras. Y al resultado le aplicás el módulo. ¿Sí? Entonces, es verdad que no es lo mismo hacer 3 menos 2 que 2 menos 3, porque la resta no es conmutativa, ¿sí? Si yo los cambio de lugar, el resultado cambia, pero sin embargo, acá voy a tener lo mismo, no importa cómo los restes a los dos numeritos reales, porque después le aplico el módulo, ¿está bien? Y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, me dan dos números reales cualesquiera, x e y, yo los tengo que restar y aplicarle el módulo, y eso me va a dar la distancia que hay entre esos dos números. No importa cómo se resten, es lo mismo. En este caso es lo mismo, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo súper simple. Me dan, imagínense que el número x es 4 y el número y es 1, ¿no? Entonces digo, listo, barrita del módulo, y voy a hacer x menos y. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. El módulo de 3 es 3. ¿Qué te indica este 3? Que 3 es la distancia que hay entre 4 y 1. ¿Sí? Y no lo voy a dibujar en la recta numérica porque es muy simple. ¿Sí? Es súper obvio. Ahora, viene otra persona y trabaja con los mismos dos números, pero va a hacer la resta al revés. Entonces, ¿qué hace? 1 menos 4. Pero 1 menos 4 es menos 3. 1 menos 4 es menos 3. Y el módulo de menos 3 es efectivamente 3, igual que antes. ¿Sí? No importa cómo resto los dos números, después, al aplicarle el módulo valor absoluto, me termina dando lo mismo. ¿Sí? Esta escritura me indica qué distancia hay entre el 1 y el 4. Esta escritura me indica lo mismo. ¿Por qué? Por esta propiedad. ¿Sí? El módulo de x menos y es igual al módulo de y menos x. No importa cómo los reste. Siempre me va a dar la misma distancia, por supuesto. Si los números no cambian, la distancia tiene que ser la misma. No importa cómo los reste. ¿Sí? Si yo tengo en la recta numérica tengo el número 4 por acá, tengo el número 1 por acá, y yo quiero calcular esa distancia. Y ya sé que la distancia entre ambos es 3. ¿Y cómo lo restaste? De cualquier forma. Lo resto de cualquier forma porque después le aplico el módulo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto de que es lo mismo cómo los reste a los dos numeritos reales? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Sí? No se los
bueno, se los dije, y lo más probable que más de una vez, no se los anoté, pero esta escritura, o esta escritura, que es lo mismo, me indica la distancia entre el número X y el número Y, ¿sí? Esta escritura me indica la distancia que hay entre este número y el número 0. Pero esta escritura, o esta de acá, que es la misma, me indica la distancia que hay entre el número real X y el número real Y, ¿sí? Y recuerden que no importa cómo se resten, me va a dar lo mismo porque la distancia entre dos números es única, por supuesto, ¿sí? Bien, entonces con esta idea, ¿no? Con esto de acá arriba no, porque era lo anterior, simplemente la definición de módulo de un número real, pero básicamente aplicando esto ya podemos resolver el ejercicio 5, ¿sí? Podemos encontrar la distancia entre los dos números que me dan, ¿sí? Pensamos uno solo y después, bueno, uno o dos y ya cortamos ahí como para no, para que no se vayan con la cabeza explotada, como para que yo intente explicarles en 2 minutitos el ejercicio 6, eso lo vemos más tranquilo el viernes. El 6 y el 7, sí, todo completo el viernes, ¿sí? Como para no atrasarnos, pero ahora chusmeamos un poquitito del 5 y listo, ¿sí? En el 5A tengo, que dije 1/4 y 5/4. Perfecto. Entre 1/4 y 5/4 tengo que encontrar la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y el módulo de 5/4 menos 1/4. Y 4/4, ¿no? Y pero 4/4 es 1. Y el módulo de 1 es 1. Viene otra persona y los decide restar al revés. Quiere hacer 1/4 menos 5/4. 1 menos 5 menos 4. Menos 4/4 es igual a menos 1. Y pero el módulo de menos 1 es 1. ¿Ven que es lo mismo? Es exactamente lo mismo, no importa cómo los reste, es lo mismo, ¿sí? Así tienen que hacer con el resto. Va a haber... no, ningún caso en particular, ¿sí? Ah, bueno, por ejemplo el C, hay que tener cuidado ahí con los signos, pero yo resto los números que me dan, ¿sí? Vamos a pensar el C. En el C que me dan, menos 5 medios y menos 1. Perfecto. Módulo. Los anoto en este orden. Menos 5 medios, que es el primer número, menos el segundo número, que es menos 1. Ojo acá, ¿sí? Menos 5 medios, menos 1. Pero esto no es lo mismo que menos 5 medios más 1, porque aplico la regla de los signos, ¿no? ¿Sí? Y esto es 1, y esto es menos 2,5, ¿sí? 1 menos 2,5, menos 1,5, que sería menos 3 medios. Y el módulo de menos 3 medios positivo. Listo. Y si los resto al revés, me va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, lo hago, total. Ya con esto cortamos. Tomo, al revés, ahora tomo menos 1. Y resto el segundo número, que es menos 5 medios. Bueno, pero aplicar la regla de los signos y tenés que resolver esta cuenta. Menos 1 más 5 medios. O sea, menos 1 más 2,5, 1,5, o sea, 3 medios. Ah, el módulo de 3 medios es 3 medios. ¿Sí? Igual que antes. ¿Está bien? ¿Sí? No importa entonces cómo resto los dos números, los resto en cualquier orden y le aplico el módulo, eso me va a indicar la distancia que hay entre ambos números. ¿Sí? Y ojo acá, y decidí hacer el C porque justo los dos son negativos y bueno, entonces nos iba a quedar esto como para, pero igual ya lo saben, ¿sí? Menos por menos es más, resuelven la cuentita del medio y listo, ¿sí? Una cosa súper importante que a veces uno lo ve en un examen,
es lo siguiente. Borro este primer inciso. Que es lo único que les aclaro ahora, como para no meter la pata ahora, ¿sí? Porque es un error grave. Si yo tengo, por ejemplo, la resta de x con y, ¿sí? Quiero hacer el módulo de x menos y, esto, quizás uno dice, bueno, pero si le calculo el módulo al primer numerito y le resto el módulo al segundo numerito, me da lo mismo. Y no. ¿Sí? Yo no puedo decir que esto es igual a esto. No. En sumas y restas no vale. ¿Sí? No lo puedo separar. No puedo aplicarle el módulo al primer número y restarle el módulo del segundo número. ¿Sí? Esto es un error grave. ¿Sí? Con restas y con sumas, si acá en vez de tener un menos tengo un más, yo no puedo aplicar esto. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? No cometamos ese error porque es un error grave. Uno cada tanto, no es que siempre lo ve en los exámenes, pero cada tanto lo ve y bueno, es porque aplican eso que no es válido. ¿Está bien? ¿Sí? Ojo con eso. Profe, una pregunta. Sí. Porque yo ahí veo que usted pone siempre el número más alto, pone adelante. ¿Acá? Porque, sí. No, porque decidí colocarlo yo así, pero es lo mismo. Ah, lo mismo. Sí, no Porque importa cuál es. en el B dice -3 -5. O sea, yo puedo poner -3 -5 igual a -8. ¿Y el módulo de -8 cuánto es? ¿-8? No. El módulo Ahí de me queda. 8 positivo. Porque el módulo de -8 me indica qué distancia hay entre el 0 y el -8. Y la distancia es 8. Ah, lo que ¿Sí? venía diciendo anterior, que aunque no es negativo, nosotros ponemos el signo inverso. Claro, exactamente, el opuesto, el número opuesto sería, sí. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada, pero uno los ubica como quiere acá, ¿no? No es que tiene que ser el mayor menos el menor, o el menor menos el mayor, no. Restalo como vos quieras, ¿sí? No nos equivoquemos acá adentro, ni haciendo eso que está mal, ¿sí? Bueno, ni equivocándome en esta cuentita. Este número me tiene que ser, lo tengo que encontrar bien ese número, ¿sí? Y después al número en cuestión le aplico el módulo y listo, ¿sí? Ojo con eso. Con la suma tampoco. Se los dejo anotados. Como esto no es lo mismo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Después veremos que con la multiplicación sí vale. Cuando estoy dividiendo dos números y le aplico el módulo, sí valdría separarlos, pero en sumas y restas, no. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Así que hasta el ejercicio 5 pueden hacer. No se atrasen, por favor, no se atrasen. Y después ya el viernes, si ustedes quieren ir leyendo e intentando algo del ejercicio 6 o del ejercicio 7, no hay ningún problema y nos consultan en la semana, ¿sí? Pero nos vamos a asegurar el viernes de terminar esta primera parte que sería números reales. Así, la semana que viene vemos la parte de intervalos, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá, ¿sí? Cualquier cosita en la semana nos escriben al aula virtual, con Mercedes les vamos a responder, ¿sí? Ok, profe. Bueno, ahora yo en un ratito les subo la clase de hoy, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Gracias, de profe. nada, Hasta luego. nos vemos, chau, Hasta chau, luego. hasta luego.